성경 보겠습니다. 히브리서 11장입니다. Vemos la Biblia, Hebreos, capítulo 11. 히브리서 11장 365페이지인데요. 1년 365일을 믿음으로 살으라고 해서 Hebreos, capítulo 11, páginas 365. En la Biblia coreana está en la página 365 del capítulo de la fe, y pienso que lo puso para que viviésemos fielmente durante todo el año 365 días. Se hizo por casualidad, pero parece que sí tiene un significado. Pensé que no fue una casualidad. 3 por 9 es 27. 3 por 9 es 27, el número del Antiguo y Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11 también parece igual. 갈 알지 못하고 나갔으며 믿음으로 저가 외방에 있는 것 같이 약속하신 땅에 우거하여 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭과 야곱으로 더불어 Capítulo 11 de 8 a 12 leo yo. De 8 a 12 leo yo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hoy vamos a meditar juntos con el libro Génesis de capítulo 11, 27 a capítulo 12, 9, que habla de Dios que llamó a Abraham. Primero, está escrito que Abraham fue llamado, así como la llamada es inesperable. Dios llamó a una persona en un lugar donde estuvo lleno de los ídolos. Eligió a una persona entre las personas que fueron esparcidos por enfrentarse con Dios. Ur de los Caldeos es una provincia en Irak. Llamó a una persona en el lugar donde construyó la torre contra Dios. Fue Abraham. Nosotros también hemos sido llamados como Él. No hay ninguna cosa que puede justificar ni vanagloriar nuestro llamamiento. Pero nos ha llamado Dios. Vamos a buscar los capítulos donde sale esta palabra. San Lucas, capítulo 1, versículo 79. Espero que busquéis personalmente otras partes que no buscamos ahora. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dice que el sol salido nos llegó desde arriba y se alumbra al que está en tinieblas y en sombra de muerte. Estuvimos sentados en tinieblas y en sombra de muerte. Como el sol salido se alumbra sombra, a nosotros también. El libro de Efesios, capítulo 2, 4절, 5절은 같이 읽습니다. 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es nuestra imagen antes de ser llamado. Versículo 4 y 5 leamos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6 leo yo. Nuestra posición es sin duda distinguido. En el versículo 1 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Es nuestra imagen. Como Abraham fue llamado en un lugar no presumido, nosotros también. Cuando estábamos en el pecado, habitamos en tinieblas comiendo los panes y la única cosa que hicimos ante Dios fue pecar, pero al final nos ha llamado. Vemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Parece que está diciendo a mí, porque ha llamado a mí que no tengo sabiduría, ni soy poderoso, ni de buen linaje. Y vivo con un corazón que siempre goza valiente y alegremente en Dios sin envidiar los mundanos. Llamar a nosotros es una gran gracia. Segundo, número 2 del primero. El Dios que muestra la prueba. Buscamos Hechos, capítulo 6, versículo 2. Y le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y salió. Dios de gloria le mostró. El que apareció ante Abraham fue Dios de gloria. Pienso que le mostró la gloria a su herencia. Le mostró la tierra que fluye leche y miel. No es posible seguirle sin ver ninguna cosa. Hay que haber pruebas creíbles. El Señor no obliga a creer sin condición. Primero, la muestra. Pienso cuán glorioso era la gloria que le mostró Dios a Abraham, apareciendo como Dios de gloria. Creo que le prometió la tierra y la nación. Si viese a Abraham primero la bendición como entra en el mundo eterno después de recibir la salvación a través de Jesús, habría visto una cosa asombrosa. El Señor sigue mostrándonos muchas pruebas hasta ahora. Primero, el poder y la santidad del Creador en el universo. Por lo tanto, podemos confiar en el objeto de la fe. Por otro lado, el Señor no solamente tiene la capacidad. El Señor en el que creemos es Dios de amor. Dios que nos muestra su poder y su amor es el que puede dar todos los necesarios para nosotros. Mostró todo el universo. Es para nosotros. El universo se mueve y ese edificio existe para mí, que es una creación. Si no existo yo, es inútil todo el universo. Si no existo yo. Por eso, Dios, el Creador, hizo todas las cosas para mí a través de su capacidad poderosa. Sobre todo, aunque se reveló su amor en todo el universo,
Su puro amor se reveló en la cruz. 화목은 Cuánto nos 그 amó 사람과 원수시가 cuando éramos 하나님의 débiles, 것이 pecadores y enemigos, murió por nosotros. 등을 돌리고 Se reveló que nos amó. Como Dios quería tener paz con nosotros, hizo que se muriese Jesús sobre la cruz como ofrenda de paz. 연결할 수 있는, 돌릴 수 있는 제물이 되어 주십니다. Dios vino en carne y se murió. No sé si hemos aprendido la paz. 자원한 사랑이었습니다. 원래 화목제라는 것 자체가 ¿Habéis aprendido cuando estabais en la secundaria o el bachillerato? La paz no se refiere a la paz entre dos personas que son enemigos. Aunque el corazón de Dios siempre seguía yendo hacia nosotros, nos íbamos dándole las espaldas. Pero se hizo una ofrenda que puede conectarse y darse viniendo desde Dios como la voluntaria hacia el hombre. El amor de Dios es el amor voluntario. Originalmente, ofrenda de paz no es la obligatoria, sino la voluntaria. Expiación es la obligatoria. Por lo tanto, hay que morirse para expiar el pecado, y ofrenda de paz es un signo de que Dios nos mostró su amor unilateralmente. Por eso Jesús dijo: yo de mí mismo pongo la mira. San Mateo capítulo 20, 28 dice que el propósito de su venida fue para ser rescate por muchos. Vino para morir. Así expresó su amor. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 32. 희생했는데 못 줄 게 뭐가 있겠어요? 다 주신다라는 겁니다. 베드로 후서 1장 3절 보겠습니다. Romanos capítulo 8, versículo 31. 같이 읽습니다. 그의 신기한 능력으로 생명과 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Como Dios, el Creador, entregó su propio Hijo sacrificándose, ¿qué más no podría darnos? Nos da todas las cosas. Veamos 2 Pedro capítulo 1 versículo 3. Veamos juntos: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos dio la vida y todas las cosas que pertenecen a la piedad. Hay una casa que hizo Dios para darnos la salvación. Nos dio todas las cosas necesarias para que viviésemos con piedad y hiciésemos santamente la vida cristiana con la vida eterna. Y quiere darnos el reino eterno y la gloria en futuro. Estas cosas están escritas en la Biblia. Descubrimos las pruebas más ciertas por la Biblia. Podemos seguir viendo la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Abraham nos siguió viendo la palabra. Como el Señor mostró la imagen de Dios glorioso de cualquier modo en persona, le seguimos cuando descubrimos la prueba a través de la palabra escrita. El segundo propósito del llamamiento es que prometió la tierra, el pueblo y bendiciones. Los llamó para dar ellos. Era difícil creer la promesa que hizo en el momento de no poder dar a luz por ser vieja. Sin embargo, Dios no miente, sino su promesa es sincero. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Por esa razón, cuando dijo que embarazaría María, la madre de Jesús, lo deseó y creyó que sí le pasaría. El que promete el Evangelio y que lo da es Dios.
no los ídolos, como Dios nos los da, es natural que oramos a Dios. La tierra que mostró, la tierra de Canaán, el gran pueblo, el pueblo de Israel, y la promesa para todos los pueblos de la tierra son las bendiciones a través de Jesucristo. Dios hizo de Abraham una nación grande y se hizo testigo haciendo un milagro en ellos. Así dio la palabra y vino el Cristo según la promesa. Además, el Cristo que vino cumplió la salvación según la promesa del Antiguo Testamento y como se predicó a todo el mundo el Evangelio que cumplió. Dio la bendición que había prometido a los salvos que recibió la salvación por la fe. Entonces, ¿cuán grande es recibir la bendición? Y Abraham fue la persona que se hizo el origen de la bendición. Y es muy sorprendente. Galatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por eso hizo que Abraham fuese el origen de la bendición. Así recibieron la bendición todos los pueblos a través de él, es decir, la bendición que recibe por Jesús. Busquemos Isaías capítulo 51, versículo 1 y 2. 떠낸 반석이다라고 하는 건요, 이 돌 캐내는 그런 곳에서 잘라낸 볼품없는 돌을 말하는 거예요. Versículo 1 y 2. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Dice que lo llamó, le dio la bendición, llamó y dio. Realmente la piedra cortada es la que tiene mala apariencia y es cortada en el lugar donde se excava. Tampoco es algo importante el hueco de la cantera. Hizo que fuesen Abraham y Sara el origen de la bendición. Nuestra imagen es como la piedra cortada o el hueco de la cantera arrancada, pero la bendición que vamos a recibir ante Dios no es comparable. Como dice el refrán, las cañas se vuelven lanzas. Este mundo se refiere a las cañas, o de hecho peor que estas. Si uno recibe la salvación es mejor que lanzas. Se ha convertido nuestro destino hacia el infierno, en él hacia el cielo. Por lo tanto, gozamos de la gloria grandiosa más que Abraham, porque hemos recibido la salvación directamente por creer en Jesús. Seguimos viendo el siguiente. Finalmente, Dios quiere dar lo bueno. Enfocamos en la palabra finalmente. Porque la vida actual puede que no parezca buena. Tampoco Abraham recibió directamente la bendición. Tampoco recibió una nación, el pueblo, ni la bendición en su época. Como Dios es Dios eterno y es Él que puede ver todos los momentos desde la época de Abraham hasta ahora de una vez. Es posible que hable el tiempo futuro en el presente, porque es eterno y está por encima del espacio-tiempo. Por eso sabemos que Dios quiere darnos lo bueno. Aún no ha terminado la película. Puede que sea ahora el momento de pasar lo más difícil para el protagonista.
pero aún no se ha concluido. Como no se había previsto el amor de la cruz, tampoco se había previsto la santa carne. No había podido preverlos. Piénselo. Entro en el baño donde está lleno de los gusanos, convirtiéndome en su forma y soy cruelmente matado por ellos. Es inimaginable, ¿no? Soy matado por ellos para salvarlos, por el medio más astuto y cruel. Y luego resucito. Si me convierto en el humano otra vez después de resucitar, ¿tendrá un corazón de amar a los gusanos que me han matado? ¿Oraría por defenderles? No. Diría, echa el insecticida. 그 부활승천하신 영광의 몸으로 변한 그 상태에서 인간을 바라봤을 때 어떤 생각이 들겠어요? 그리고 No. 하늘에 계시면서 Diría, 다시 내려다볼 때면 echa insecticida. Cúbralos con tierra, ¿no? 내가 저들을 Pero 위해서 pensad. 죽었단 말이야? 이런 마음이 들지 않겠어요? 이게 자식이 El 막 Creador 진짜 속썩이고 vino a este 말하는데 mundo 내가 en carne. 너를 낳으려고 내가 이 고생했나 이런 생각이 들 수 있거든요. 근데 El que es originalmente santo vino a un lugar que no tiene relación con la santidad. Aunque mostró muchas pruebas de que fue Dios, la gente no las creyó y lo mató. Entonces, resucita, después de morir crucificado, dice, mira, si resucito, ya os mataré. Por lo tanto, subió al cielo después de resucitar. ¿Qué pensaría cuando vio al humano con carne resucitada y gloriosa después de resucitar? ¿Y qué pensaría cuando ve esta tierra desde el cielo? ¡Wow! Estuve allí. Me había muerto por ellos. Así lo pensarían, ¿no? Si un hijo preocupa, puede pensar ¿para qué sufrir para engendrarte? Sin embargo, no hemos podido imaginar el amor de la cruz, ¿no? Los padres aman a sus hijos. ¿Que sí imaginaría los hijos el amor de los padres hacia ellos o no? ¿Sí o no? No. ¿No saben que sus padres hacen esfuerzos para comprar el helado que están chupando o un caramelo? ¿Cómo pueden saberlo? Cuando su niño está enfermo y vomita, sus padres pasan toda la noche para él. Y es el amor que los niños no pueden imaginar. Así, los niños no pueden imaginar el amor de ellos. No puede imaginar el humano el amor de Dios. Por eso, el amor de la cruz es el inimaginable. Era inimaginable que el Creador se vistió la carne humana, murió en la cruz y perdonó el pecado. Pero hay otra cosa más sorprendente. Quiero decir que hay gloria para la persona que ha aceptado el amor de la cruz. Si lo pensamos por otro lado, puede que supere nuestra imaginación. Si el amor de la cruz es tan sorprendente, la eterna gloria para nosotros es más que es más esperable. Efesios, estamos viendo el libro Isaías. Vemos Isaías capítulo 40, versículo 10. Versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Habrá recompensa y juicio. Recibiremos la recompensa.
못하게 하는 세력도 있다는 거죠. Cuando viene el Señor con poder, 소리를 높여 외치고 ¿qué tengo que 싶은데 hacer para ser adecuado para recibirla? Sale en el versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. 내가 정말 보호받고 Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. 이런 두려움이 있을 수 있어요. 그럴 때에 Si vemos solamente este versículo, parece que es posible. 주님이 네가 지금은 Significa que nos subimos sobre un monte, levantamos y clamamos nuestra voz y predicamos el Evangelio. Luego dice, levántala, no temas. Y a las ciudades de Judá, ved aquí a Dios vuestro. Aquí está escrito, no temas, no temas. Porque hay una potencia que los impide. Quiero levantar fuertemente la voz, quiero levantarla diciendo que vean al Dios, pero se ocurren las situaciones que los impiden. Que si estoy bien protegido, estoy en este peligro, pero ¿puedo resucitar? Así podría haber este tipo de temor. En esta situación da premios. El Señor está mandando que nos subamos, levantemos nuestra voz, la levantemos fuertemente en la situación miedosa. Habrá situación miedosa. Sin embargo, vendrá el Señor con poder y dará premios a la vida que se sube alto y levanta fuertemente su voz poniendo en fuga al miedo. Y está diciendo que habrá sin falta justo castigo a los que os dan miedo, sufrimiento y dificultad. ¿Es consolable o no? Es consolable. Al pelearse los niños, dicen unos a otros, cuando venga mi padre, te morirás, si tiene buen origen. ¿No? Si te comportas mal, le diría a tu mamá. Así lo digo, me da confianza, ¿no? Aunque me da un golpe, estará bien si mi padre llega luego. Aunque me da un golpe. Leamos juntos el siguiente, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Lo creéis? ¿Lo creéis? El Señor apacienta su rebaño. Dice que en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Los niños que han crecido ya andan. Pero ¿cómo los padres tratan sus bebés? Le abraza y lo carga a su hombro cuidándole perfectamente. Mira a los niños. Nos abrigamos y tapamos de todo, aunque hace un poco de viento por la preocupación de estar resfriado. Así protege. ¿Qué tipo de brazo es el brazo de Dios? El brazo de Dios. El brazo de Dios poderoso es el brazo del Señor tan perfecto y poderoso. Es el brazo que sacó el pueblo de Israel de Egipto con brazo extendido protegiéndoles. El brazo tan perfecto y poderoso. Por eso nos está guiando el Señor. No es necesario temer. En este caso, puede que haya miedo en este mundo. No temas, ni te intimides. Hay estas situaciones, pero tendremos coraje que nos hace que levantemos fuertemente nuestra voz para subir firmemente al monte y predicar buenas nuevas. Porque el Señor protege y guía. Es lo más seguro. Efesios capítulo 3, versículo 20. 최종적으로 좋은 것을 주실 겁니다. 그렇죠? 최종적으로. Hasta 21 leamos juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tiene el poder de actuar en nosotros. Está presentando que es el que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente nos dará buena cosa finalmente.
Está claro que sí, 결국 finalmente. 광야 생활을 통해서도 Si lo pensamos, vivir en este momento vale la pena. Vale la pena. 가나안이 그 Después 광야가 de Éxodo, el resultado de la vida en el desierto es dar la bendición. Busquemos Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. 주려고 광야를 통과하게 하시는 겁니다. Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Quería hacer al pueblo de Israel bien a través de la vida en el desierto, la bendición. Canaán, el desierto no fue el destino. Entonces, ¿dónde fue? La tierra de Canaán. La tierra de Canaán hizo que atravesase el desierto. Entonces, la tierra de Canaán era mejor que el desierto, pero si hubiera sido el desierto mejor que la de Canaán, ¿iría para allá o no? Diría, ¿para qué vais allá? Alojaos aquí. Por eso, la tribu de Rubén, de Gad, la media de Manasés. La media de Manasés se refiere a que la de Manasés fue partido en dos. Sale Manasés. Siendo el río Jordán al centro, hay una media de Manasés está aquí y otra está allá. Por eso Rubén, Gad, la media de Manasés, llegaron al este de Jordán. Así dijeron, como somos más y tenemos más bestia, no iría allá. El Señor quería que fuesen, pero finalmente se fijaron allí. Por esa razón, si el enemigo ataca desde el este, es atacado antes de todo. Es atacado primero continuamente. Es malo. La elección carnal tendrá su cosecha. Es una frase insignificante, pero digo, me gusta el desierto como Canaán. Si hubiera sido así, ¿a quién no le gustaría Canaán? Vivirá aquí, ¿no? Llevar una vida más cansada en este mundo significa que Dios especialmente hace que sea más clara nuestra esperanza. Que tengamos la esperanza segura hacia el cielo eterno. Si uno tiene cuerpo débil, desea una vida saludable, ¿no? Desea estar bien de salud. Lo desea más derramando lágrimas. Si vive con dificultad en este mundo, hay que pensar más en el momento de que la seca Dios. Si existen 4 dolores de la vida, desea más eterna juventud e inmortalidad. Entonces, esperamos el mundo donde no existe el pecado, luchando contra él, aunque está permitido la naturaleza pecadora a los cristianos que tiene la carne. Por eso, sigue luchando contra el poder del pecado para dárnoslo. Nos hemos evadido de la penalidad del pecado. Aún hay conflicto con el poder del pecado. Luego deseamos que se desaparezca la existencia del pecado. ¡Cuán alegre es! Es difícil estudiar este curso, ¿no? Cuando estés ante Dios, ¿lo estudiaría? Ya no habrá clase así. ¡Cuán alegre es! Hagamos comunión aquí con el cuerpo agotado. Ya no lo habrá luego. Finalmente, el Señor nos da buenas cosas. Finalmente, este mundo aún no se ha terminado. Recuérdalo, como el Señor llamó a Abraham y quería que fuese el origen de la bendición final. Nosotros también. Tercero, la fe, la obediencia y el hecho de Abraham. Número uno del tercero. Es importante la fe para obedecer. La fe correcta contiene la obediencia. En vuestro libro sale ese contenido. Como sale en ese ejemplo, leed el libro. La fe y la obediencia. Está mal escrito. Ellas no se pueden separar. Los testigos de la fe en Hebreos capítulo 11 tienen la prueba de la obediencia. Se manifiesta la fe por la obediencia. Aquí no se manifiesta en este momento, pero dijo que fue justificado por ofrecer su Hijo único como la prueba. Fue justificado por creer en Dios ya.
se reveló que su fe era justa y limpia desde el punto de vista de otra persona, porque ofreció su único hijo Isaac luego en el capítulo 22 de Génesis. Lo hizo porque tuvo la fe. Por lo tanto, se dice que el campo de batalla no hace un hombre valiente ni un cobarde, sino los revela. Cuando estalla la guerra, la valentía se revela por el valiente y la cobardía por el cobarde. Es decir, no los hace la guerra misma. Al vivir en este tiempo, si se labra bien cada día de mi tiempo correctamente con la fe ante Dios, a veces se revela el poder elaborado de mi fe con más certeza en el momento de la emergencia. Si me es dada la dificultad, hago entrenamiento todos los días y en algún momento se revela de repente. Algunos que han hecho ejercicios saben qué es queda, ¿no? Queda es aprender el método de caer. Es el método de proteger sí mismo para no herirse al caer, recibir un golpe o tropezar en algo. Pero no es posible caer con queda sin practicarla nunca. Como la práctica de costumbre automáticamente protege sí mismo en el momento del peligro. Nuestra vida cristiana es así. Se nota más nuestra fe en el momento del peligro. Los testigos de la fe que salen en Hebreos capítulo 11 no solamente se notaron por hacer bien en un momento, sino por vivir mostrando siempre esa huella en su vida y el fin era bueno. No como hacer bien en el principio y luego mal. Pensad, el presidente Bill Gates, un hombre más rico en el mundo, por ejemplo, es rico ahora, pero si la bolsa de su empresa cae en picado y su empresa cae en bancarrota, ¿quién recordará a su empresa que él era gran persona? Diría, estuvo haciendo bien pero quebró. Sin embargo, si uno que vivió con dificultad se vuelve un hombre que tiene éxito, lo podemos recordar. Número 2 del tercero. La bendición de la obediencia. La vía de traer la gracia de Dios es la obediencia. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así está escrito ahora también. Era difícil salir de tu tierra en el tiempo antiguo. Podría haber amenaza del ladrón, dificultad del ambiente y otros factores peligrosos, etc. Puede que no entendiesen bien sus amigos, pero Abraham dio un paso de la fe. Dio un paso de la obediencia. Pensadlo. Vivió bien en su tierra, pero si tú dices que te vas de repente a un lugar sin preparar nada, te impedirán tus amigos. Podemos aplicar el paso de la obediencia de Abraham a nuestra vida cristiana por igual. Los que no han recibido la salvación no entienden el camino donde pasan los salvos. Pero los cristianos andan en ese camino dependiendo del Señor en silencio. Aunque estamos junto a todos los peligros, es suficiente que esté Dios con nosotros. Tenemos la Biblia que refleja nuestro camino y la vida de los testigos de la cierta fe. Como está en Dios y su palabra, podemos ir en cualquier camino con tranquilidad, que sea peligroso. Por eso le dijeron a Paul, si vas a Jerusalén, te matarán. Vi que fue atado, le impidieron. Pero en ese momento también dijo que estuvo Dios con nosotros y que me resigné a morir. ¿Qué miedo habrá en el paso que adelanta al resignarse a morir? Hechos capítulo 20. 23, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y avanzó. Fue una persona que se resignó a morir. No tuvo miedo, no tuvo miedo. Versículo 38. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro. Le acompañaron al banco. Capítulo 21, versículo 13. El versículo 12 recomienda que no suba ya. El versículo 13 leamos juntos. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dijo, como me resigne a morir. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? El Señor acompaña. No me acerca ningún peligro hasta que llegue al destino del camino donde ando. Por eso Pablo pudo estar sin peligro al encontrarse con el viento y las olas. Cuando le picó la serpiente, pensó que se moriría inmediatamente, pero no se murió, porque todavía le quedó la carrera. Por poco Elías se murió en el desierto por la desesperación. Por el corazón desesperado se murió por poco, pero aún le quedaba la carrera, como los deberes. Por lo tanto, Dios le protegió en una situación de morir por el hambre. Le suministró la comida sobrenaturalmente, le dio el poder para que pudiese marcharse aguantando todas las obras. Finalmente, anima a muchos cristianos que se desaniman a través de la figura de que subió al cielo en caballo y carros de fuego. En esta época, puede que parezca que terminó su trabajo solo por levantar el rey y Eliseo, pero de hecho, todavía Dios tenía trabajo para la gente desesperada y frustrada en la época del Nuevo Testamento, y este da la esperanza de subir a Dios luego en la gran gloria, ¿no? Aún no se está diciendo. Vemos el siguiente. Si no hubiera obedecido a Abraham, ¿qué se haría? Se haría un hombre normal, se seguía los deseos mundanos en Ur de Caldeos. Salen muchos ejemplos de la selección de la gente en la Biblia. Su selección determinó su futuro. Tenemos que elegir y obedecer correctamente. La obediencia es mostrado por actuar nuestra fe. Es difícil elegir correctamente, porque tenemos que pagar el precio de esa selección. No sé cómo y cuán sufrimiento incluye ese precio, pero el que eligió correctamente podrá vencerlo con una sonrisa finalmente. Dios seguramente prueba lo que elijo. Por eso, si elijo andar el camino justo, tengo que pagar el precio de la elección correcta, como andarlo. El diablo lo impedirá y hará que no vaya de cualquier manera. Doy un ejemplo. José. Él hizo la elección correcta para andar el camino correcto ante Dios. Fue metido a cárcel como estupro intentado y sufrió injustamente. Fue el precio que tuvo que pagar. Las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, fueron personas insignificantes, pero se sintieron la amenaza a su vida. Por esa razón, temieron más a Dios. Pensaron que podrían ser matados por Faraón. Pagaron el precio. Moisés rechazó a ser el hijo de la princesa de Faraón. Rechazó toda la riqueza de Egipto. Abandonó su fama, su riqueza y todas las cosas del futuro. Pagó mucho precio por tener la vida de sufrir aflicciones junto con otros.
Rahab, la ramera, también. Si esconde, se morirá. Pagar el precio de poder ser matado. Esconder los mensajeros enviados significa que se resignó a morir en vez de ellos. No es fácil. Por eso se igualaron la fe de Abraham y de Rahab la ramera. ¿No? Igualó la fe de que Abraham ofreció a su hijo único Isaac, la fe de ser justificado por el hecho y la fe de Rahab que escondió los mensajeros. La fe de Abraham se reveló a través de la postura de dar y matar a su hijo como una ofrenda, y la de Rahab, la ramera, a través de su palabra, me moriré o puedo morirme. Elías también pagó el precio. Pagó el precio de no acomodarse con Ahab. También Eliseo y los pesqueros de Galileo. Dejaron las redes y sus barcos y se marcharon de sus padres. Y su vida acompañó las aflicciones. ¿Cómo era Mateo? Era publicano y pudo disfrutar toda la riqueza, pero abandonó todas las cosas. Y Lucas era un doctor notable, abandonó su riqueza y su fama. Zaqueo era el jefe de publicanos. Era el jefe, pero decidió pagar el precio. Como aguantar la indiferencia de la gente e insulto hacia todos estos. Cuando Zaqueo recibió a Jesús, le reprendió el público, pero lo aguantó. Pablo también. Timoteo, Priscila, Aquila y la casa de Estefanas, que decidió a servir a los hermanos, también eligieron la obediencia. Si obedecemos a una pequeña cosa, luego da la oportunidad de obedecer a una cosa más grande. Adán. Por la elección incorrecta de esta persona, Adán, el humano sigue sufriendo. ¿Cuántas personas se están perdiendo ahora mismo? Aunque se vistió túnicas de pieles, no supo cuántas personas se estuvieron perdiendo. Esaú vendió su primogenitura por el guisado de las lentejas. ¿Cuán necio era? No importa comerlo o no. Coré no se satisfizo con su entonces posición y le opuso. Parece que se opuso a Moisés, pero de hecho a Dios. Acán. ¿Cuántas veces se vestiría buena ropa en el desierto? No, digo en la tierra de Canaán. Otras personas también preguntarán, ¿dónde lo adquirió, no? Ascenderá por fin. Solamente se vestiría en su casa, ¿no? Hizo una selección muy necia. Es estúpido el pueblo de Israel que eligió Barrabás, ¿no? Además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Me escogerás, oh Pablo? Escogerás Jesús. Elegir el mundo en el último momento de su vida, aunque tuvo gran éxito, eligió el mundo. La tentación del mundo es pertinaz. Ananías y Zafira sustrajeron del precio de la heredad para preparar el de emergencia, se murieron. Cambiaron su vida por el dinero de emergencia. Un joven rico que vino a Jesús adquirió la buena oportunidad, pero se apartó por el dinero. Era rico necio. Era el que intentó acumular la riqueza sin saber que se moriría esta noche. Era la elección necia. Elegir la corrupción que hay en el mundo en vez de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, es la selección más necia en este mundo, más necia. Los deseos de la carne, los de los ojos y la vanagloria de la vida que han elegido desaparecerán pronto. Es probable que se arrepienta para siempre si prefiere andar el camino correcto ante Dios para premios eternos, a retroceder por la tribulación y la amenaza y abandonar la vida cristiana por la preocupación mundana diciendo que ha recibido la salvación. Que no haya esa selección. Abraham vivía en tiendas y amontó el altar. Hizo la vida en tiendas a Abraham, como hemos visto en el capítulo 11 de Hebreos. Los salvos son el peregrino en este mundo. La tierra eterna está en otro lado. Como Abraham lo conoció, pudo vivir en tiendas. Cuando se marchó Abraham de Harán,
tuvo 75 años aproximadamente y murió a 175 años. Entonces hizo la vida en tiendas por 100 años. La vida en tiendas nos hace saber bien nuestra posición en este mundo. La esperanza a una mejor tierra es el poder de vencer la vida en tiendas. A pesar de que viva en una casa pequeña ahora, es posible aguantar si tiene la esperanza de entrar en una casa que ha comprado. La vida en la tienda durante 100 años es la vida que gozará de la gloria eterna en el cielo. No es comparable. Una vida de 100 años también es posible. Enoch acompañó durante 300 años. Era una vida probable. Si fuese posible 100 años o 300 años, ¿cuántos años viviríamos? Nosotros, aproximadamente 100 años. Nuestra vida es más corta. Más corta. Es probable, ¿no? Es probable. Claro. Abraham amontó el altar. Cuando llegó a la tierra de promisión, lo que hizo primeramente fue recordar el nombre de Dios y adorarle. El altar fue para dar las gracias por guiarle durante el viaje largo y fue una nueva decisión para su vida futura. Existe la vida de Abraham como el altar amontado por todos lados. Fue la prueba de la vida que adora a Dios. Después de volver de Egipto, amontó el altar en sentido de recuperarse su fe. Lo amontó en el lugar donde hizo por primera vez. Parece que una vez fue suficiente, pero ¿para qué lo amontó otra vez? Fue para mostrar su fe. ¿Qué huella estamos dejando? Hacía bien antes, entonces ya no es necesario. Tenemos que seguir amontando el altar siempre y que dejar la huella de dar no la bestia, sino mí mismo en vivo. Quinto, el llamamiento de Dios, el llamamiento real. Puede que acompañe la dificultad. Estuvo Abraham en una situación muy difícil. No hay arrepentimiento en el llamamiento de Dios. Es lo mejor para Dios y para el hombre. El llamamiento de Dios a Abraham resultó que es ascendiente de la fe. Si hubiera querido vivir Abraham sin hacer nada, sería una vida más insignificante y una persona que se arrepintió más ante Dios. Respondió a su llamamiento. Si somos llamados ahora mismo, es gran bendición y una oportunidad de más gran bendición. Tenemos que tener la seguridad de que hemos recibido el llamamiento más adecuado. ¿Estáis seguros? Claro. Habrá buena promesa para la obediencia a la llamada de Dios. Habrá buenas promesas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay tribulación y lo que vamos a padecer. Para ellos hay uno solo que pide el Señor en cuanto a la tribulación y la aflicción: ser fiel hasta la muerte. Viviremos la vida corta. ¿Qué quiere pedirnos el Señor en el resto de la vida corta? Solo uno: ser fiel hasta la muerte. Pero si no hubiera habido una promesa para esa acción, sería muy vano. ¿Para qué y por qué lo hacemos? Podemos devolver la pregunta: ¿qué recompensa hay? Sale después, leemos juntos: y luego te daré la corona de la vida. Hay que ser fiel hasta la muerte. Se ha prometido la corona de la vida. Está bien morirte. Claro. Sé fiel hasta la muerte. Y está bien morirte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Aunque el que es la resurrección y la vida me obliga a ser fiel hasta la muerte, no hace falta tener miedo, porque dará la corona de la vida después de todo. Seguramente habrá buen compromiso a la obediencia al llamamiento de Dios y a ser fiel hasta la muerte.
Cuarto, cuando Dios me llama, ¿qué selección tengo que hacer? Pelea la buena batalla de la fe. Ser fiel hasta la muerte. Espero que hagamos la elección sabia y correcta. Dios está llamándonos. Nos llama siempre y ahora. Me llama cada día. Me llama desde antes y lo mantiene. De hecho, significa que me llama todos los días. El Señor os ha invitado en vuestra vida cotidiana. Obedecedlo. Ser fiel hasta la muerte en este momento. Ser fiel hasta la muerte siempre y ahora es lo más importante. Terminamos con la oración. Nuestro Padre Dios, misericordioso y lleno de amor y gracia. Gracias por darnos la gracia preciosa. Gracias por darnos la oportunidad de ser fiel. Ayúdanos a que podamos vivir preciosamente cada día haciendo el escogimiento correcto y aunque faltamos mucho y somos miserables, ayúdanos para que podamos levantarnos ante Dios con Abraham en la imagen gloriosa, viendo la imagen de Abraham que el postrer estado fue muy grande, aunque su principio había sido pequeño. Está siempre junto con el resto de nuestro tiempo y de nuestra vida y ayúdanos. Hemos orado en el nombre de Jesús, que siempre nos ama. Amén. 남은 인생, 남은 시간 늘 함께 해주시고 도와주옵소서. 언제나 저희를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.